Bien, vamos a continuar. Vamos a revisar hoy con este apartado, este video, lo que corresponde a una introducción a PHP y sí, bueno, una introducción aún de lo que es JavaScript, pero en JavaScript no nos vamos a detener mucho, dado que pues, es un lenguaje de frontend y no, digamos, no nos vamos a detener mucho en esta sección porque pues ustedes tienen una materia que va relacionado con esto. Para poder trabajar, recordemos en el apartado anterior, en el video anterior, tenemos que tener claro lo que es una ejecución de código a nivel de cliente, a nivel de servidor. Recordemos que la ejecución de código a nivel de cliente pues sucede desde el navegador, independientemente del navegador que se utilice y el dispositivo. ¿Sí? Puede ser Chrome, Safari, Firefox, Edge, el que ustedes escogen. Entonces, si hablamos de HTML, CSS, JavaScript, algunos frameworks de front como React, Angular, Vue.js, entre otros, pues ellos se ejecutan a nivel de cliente. El cliente o el navegador es el que se encarga de desplegar todos los contenidos, de capturar todos los eventos, todas las acciones que hace el usuario y bueno, todas las transiciones, animaciones, visualización, la apariencia, bueno, todo eso es a nivel de front. Pero bien, para poder trabajar o para poder en este caso desarrollar, pues ya hoy en día, hasta para utilizar framework de front o de ejecución de código a nivel de cliente, necesitamos un servidor web. Que bueno, la clase anterior pues lo mencionamos que correspondía al uso de algún programa que escucha por puerto 80 por defecto o puerto para HTTP, que bueno, existen muchos. Está Apache, está NGINX, está Tomcat, está Internet Information Service. Bueno, para efectos de esta materia o para efectos de pruebas, y bueno, es muy utilizado a nivel de desarrollo en ambientes locales, lo que es la herramienta SAMP, que se las muestro por acá. Con esta herramienta, la herramienta SAMP, pues nosotros podemos emular o podemos tener de manera temporal instalado un servidor web Apache, un servidor de base de datos, un servidor FTP si lo queremos, y otros servidores web si así lo deseamos, lo necesitáramos, pues. En este caso, pues vamos a utilizar únicamente para esta sección lo que es el servidor Apache, que es el servidor web. Bueno, estos servidores están, o este programa está hecho para instalarse en servidores, poner sitio de producción con cualquier cantidad de visitas, cualquier cantidad de clientes a la vez conectados. Pero bueno, a efectos acá, pues simplemente lo vamos a utilizar de manera local, en el equipo local. Y bueno, él nos muestra aquí qué puertos tiene habilitados. Usualmente, él habilita el puerto 443 para sitios web seguros. Por eso es que algunas veces ustedes ven allí protocolo HTTPS. Acá, bueno, no nos vamos a detener en esa parte, en esa sección. Aunque los desarrollos hoy en día algunos frameworks obligan a que viaje por puerto seguro para poder enviar de manera segura los datos que los usuarios ingresan a los sitios web. Seguidamente está el puerto de lo que es el protocolo HTTP. Acá, bueno, yo tuve que modificar el puerto porque el puerto 80, que es el puerto estándar para servidores web, yo lo tengo ocupado en otras aplicaciones. Entonces lo modifiqué y coloqué el puerto 8100. Entonces, si queremos probarlo, nos vamos al navegador y al ejecutar, aquí ya pues yo tenía una página cargada, al ejecutar localhost 8100, pues me carga el dashboard del SAMP. Bien. También, además de decir localhost, podemos utilizar la dirección IP local y pues carga, en este caso, un error, ya que ese servidor está configurado únicamente es para trabajar eh, con la palabra localhost. Esto es muy importante, lo quise mencionar, ya que hoy en día los servidores web trabajan, en este caso con Apache podemos tener lo que son los virtual hosts. Virtual host nos indica que podemos en un mismo servidor tener cualquier cantidad de sitios montados o páginas o aplicaciones. Entonces, por ejemplo, Dashboard es una aplicación.
Si tenemos una aplicación en Laravel, de hecho pudiésemos direccionar algún dominio, www.midominio.com, direccionarlo a este servidor e indicar un virtual host que diga, bueno, esta carpeta corresponde a este sitio web. Por defecto, aquí nos vamos a mostrarle aquí la estructura de directorios del SAMP, que lo pueden ver acá. Tenemos, está aquí la carpeta SAMP, yo le tengo SAMP72, pero bueno, eso ya es decisión de cada uno. Entre muchas de las carpetas que tenemos acá, tenemos una carpeta llamada htdocs. Dentro de esta carpeta es donde están todos los sitios que nosotros, o los aplicativos que nosotros tenemos. Fíjense, aquí tengo un archivo que se llama info, vamos a probar este. Entonces, para poder ingresar acá, nos vamos a info.php. Y esto simplemente es una página de verificación de la instalación de PHP y Apache, todos los complementos que están instalados para el compilador como tal. Si queremos ver el código fuente de ese programa, vamos a llevarnos este info.php a Sublime o cualquier editor de texto, y simplemente desde PHP podemos ejecutar el comando php info y nos arroja esa información. Ahora bien, ¿qué les quiero mencionar con esto? Al decir nosotros localhost sin ningún tipo de subcarpeta ni nada por el estilo, pues automáticamente nos vamos a esta carpeta htdocs. Ojo, porque así está configurado el Apache, ¿ok? Como no tiene más nada escrito, pues él se va al sitio por defecto, que está, en este caso, que está el sitio o el virtualhost llamado dashboard. Pero si no colocamos o colocamos un complemento como info.php, pues nos carga el archivo que está ubicado dentro de esta carpeta que se llama info.php. Bien, ahora a efectos de la clase vamos a crear una nueva carpeta dentro de aquí del servidor y vamos a llamarla clase 2019-1 y entramos acá. Bien, aquí pues actualmente no tenemos ningún código fuente ni nada por el estilo, pero nos vamos hacia el Sublime y nos vamos a abrir una carpeta, en este caso Open Project, y nos vamos a la carpeta de instalación como tal, que es disco C, SAM72, htdocs, y nos vamos hacia la carpeta que tenemos que se llama clase 2019-1 y le decimos seleccionar carpeta. Inmediatamente pues nos monta acá un proyecto. Bien, actualmente no tenemos archivo, pero vamos a grabar el primero. Le decimos archivo, new file, y le decimos file save o control S, y vamos a crear esa primera página, ¿no? Vamos a llamarla simplemente index.php. ¿Ok? Acá tenemos que tener algo muy en cuenta, que son las extensiones de los archivos. Por ejemplo, vamos a crear uno nuevo. Podemos tener lo guardamos, index.html. Entonces, fíjate, aquí tenemos dos páginas, dos sitios web, index.html e index.php. Cuando tenemos un archivo HTML, pues él de manera estándar lo va a ejecutar o lo va a correr como un sitio web. Va a ubicar el programa que los procesa, en este caso es Apache nativo, y lo que hace es devolver todo el código hacia el cliente. ¿Ok? Así tal cual, lo que hablamos el otro día. Entonces, acá tenemos la estructura básica de un documento HTML. Al tener esta etiqueta indicamos que es HTML5. Tenemos la sección de cabecera. Bueno, al igual que esta etiqueta, pero indica que es HTML5, la última versión de HTML o estandarizada ya. Tenemos la sección de la cabecera, donde podemos declarar todos y cada uno de los estándares. En este caso, el código de codificación, en este caso, valga la redundancia, de los caracteres, cómo se van a desplegar. Aquí podemos, decimos UTF-8, que es un estándar para idiomas occidentales, pero por ejemplo, si vamos a algún país árabe, algún país asiático, bueno, eso pues puede cambiar un poco. Acá, bueno, el título que ustedes quieran, mi título. Y bueno, acá tenemos la sección, lo que es cabecera, y luego seguimos a lo que es el cuerpo de la página. Entonces acá, lo que nosotros escribamos acá, página de prueba, vamos a guardarla y vamos a ejecutarla. Recordamos que está dentro de la carpeta clase 2019-1. Entonces vamos para acá
fase 2019.1 / si ejecutamos esto, no nos muestra nada porque no hemos indicado cuál carpeta queremos ver o cuál archivo. Y nos vamos al index HTML y nos muestra el página de prueba. Aquí estamos ejecutando la página y ya se está mostrando, se está desplegando. Entonces, estando acá, bueno, aquí hay pues muchos comandos en HTML. Por ejemplo, colocar el texto en negrita, tablas, imágenes, capas, pero bueno, en este punto no nos vamos a detener mucho en esto. Simplemente aquí les coloco un ejemplo de cómo colocar las letras amarillas, el título, perdón, amarillas no, en negrita, perdón, el título negrita, bueno, entre otras cosas. Algo que les quisiera mostrar es el código a nivel de cliente. Vamos a utilizar un momento JavaScript, pero vamos a agregar un input type button, vamos a colocar un botón, nombre de botón, value, aceptar. En este caso, pues es el texto del botón que se va a mostrar y vamos a activar un evento, que es el evento click, y vamos a llamar al método aceptar, bueno, pero sin A mayúscula, C minúscula, y llamamos a una función o un método como tal. ¿Dónde está programada esa función? Bueno, entonces de manera nativa vamos a incrustar el código JavaScript acá, una práctica ya en desuso de colocar el código en el mismo HTML. Lo que se estila es crear un archivo JS o lo que es una librería, y esta librería tendría todas las definiciones, clases, métodos, bueno, todo lo que necesitamos. Bien, acá podemos crear una función que se llama aceptar y simplemente vamos a mostrar un mensaje de alerta que diga presionó el botón. Ok, creo que así está bien, guardamos, creo que no tiene errores y vamos a volver a ejecutar nuestra página. Aquí nos sale el botón y al presionarlo pues nos muestra presiona el botón. Ok, el título en este caso el servidor nos dice presiona el botón. Algo que básicamente lo que les quiero mostrar en esta parte es esto, lo que es ver el código fuente de la página, y fíjense que nosotros podemos ver el código fuente tal cual como lo tenemos. Fíjense el título, el cuerpo de la página, todo exactamente como lo creamos. Fíjense qué diferencia hay acá con esta, básicamente ninguna. ¿Ok? Porque es un código fuente a nivel de cliente. ¿Ok? Se ejecuta en el navegador. Bien, eso es básicamente lo que les quería mostrar de JavaScript. Y ahora vamos a hacer nuestra primera página en PHP. Bien, vamos a cerrar esta, dejamos esta acá abierta y nos vamos nuevamente a nuestro código y seleccionamos acá el archivo PHP. De igual manera creamos la estructura HTML. Vamos a colocar aquí primera página en PHP. Bien, acá vamos a incrustar nuestro código PHP y ejecutamos el comando, el mismo, para que salga de la misma manera como el anterior. Texto de prueba, vamos a colocarle. Ok, guardamos y vamos a ejecutarla. Entonces acá en vez de colocar index.html, pues llamamos a index.php. Y fíjense que nos sale texto de prueba. Te dirán, ah, bueno, pero estoy imprimiendo, es igual, es lo mismo. Pues básicamente sí, el resultado es el mismo, pero internamente es otro el proceso que se hace. Fíjense que acá no vemos código PHP en ningún lado. Entonces acá, fíjense, este código no se muestra, lo que se va a enviar es el compilado, ¿sí? Entonces, ¿qué hace internamente el servidor? Cuando detecta una solicitud hacia un archivo PHP, se indica, bueno, esta ruta o este archivo va a ir a ejecutar a lo que es el compilador de PHP, y el PHP como tal se encarga de abrir este archivo, interpretarlo, compilarlo, interpretarlo y devolver el resultado al sitio web como tal. Por eso es que acá vemos es el resultado de la ejecución del código. Acá uno de los resultados que se tiene, pues todo lo que se haga con el comando hecho o echo, como le dicen algunas personas. Bien.
Bien, basado en esto, pues nosotros podemos hacer o ejecutar cualquier tipo de código. Bien, ahora el manejo de variables con PHP, pues es algo muy interesante, la manera como PHP lleva el manejo de los tipos variables, ¿no? Todas las variables dentro de PHP son de tipo variant, por tal motivo no hay una declaración como tal, simplemente se usan y ya. Y el tipo va a corresponder al valor inicial que se le coloca. Por ejemplo, si decimos a igual a 1, a va a ser entero. Si decimos b igual a, no sé, 5.5, va a ser doble. B, si decimos es igual a comilla simple A, va a ser char, aunque aquí entre char y string, PHP lo trabaja de la misma manera. En este caso, D va a ser tipo cadena. Bien, en PHP el manejo de comillas simples y comillas dobles es el mismo. O sea, si abres comillas simples, tú puedes tener algo como esto, sin ningún problema. ¿Ok? A diferencia de C, Java, como ustedes recordarán, que cuando se usan comillas simples, pues para un solo carácter. Acá no, acá es indiferente. Lo que sí es, si abres una comilla simple, pues debe cerrar comilla simple. Si abres comillas dobles, debe cerrar con comillas dobles. Bien, tú puedes imprimir cualquier tipo de variable. Por ejemplo, valor de A es dólar A. Perdón, dólar A. ¿Ok? Si por ejemplo decimos valor de B, coma, dólar B. Queremos continuar con esa impresión, podemos hacer esto. Valor de C, coma, dólar C. Bien, vamos a guardar, vamos a ver cómo nos va quedando. Valor de A1, valor de B5.5, perdón, valor de C. Ahí no indicamos tipo ni nada por el estilo. Pero fíjense que todo está saliendo en la misma línea, sin saltos de línea ni nada por el estilo. ¿Qué pasa? Acá los saltos de línea, pues, viene de la mano, es a lo que es PHP. PHP, perdón. Los saltos de línea, las salidas es formato HTML. Esto lo que estamos escribiendo acá es formato HTML. Entonces, si nosotros necesitamos hacer un salto de línea, tenemos que utilizar el comando HTML para salto de línea. Por ejemplo, br sería el comando de salto de línea. Perdón. ¿Sí? Entonces allí sale. Si vemos este código fuente, pues ustedes ven que el texto sale, todo lo que sale en este caso de PHP, pues sale en la misma línea. Fíjense el BR y los valores como tal. Si ustedes quisieran desde PHP hacer un salto de línea en el código HTML, pues ustedes colocarían ahí sí lo recordado en C y en Java, que es el barra N. Fíjense, ahí sí hay un salto de línea, pero visualmente no tiene ningún efecto. Bien, continuamos acá. Si ustedes desean, por ejemplo, hacer una impresión con formato, lo hacen con el recordado printf. Aquí valga la acotación que PHP es un lenguaje que nació de, algunos lo dicen, un clon entre C, Perl, Java, y bueno, tiene un tanto de cada uno de ellos. Pero bueno, con el pasar del tiempo, pues ya PHP tiene sus propias, digamos, sus particularidades, donde pues ya las cosas se hacen de manera puntual para ellos. Por ejemplo, me imprimir un entero. Voy a colocar aquí valores. ¿Ok? Vamos a imprimir porcentaje.2f, recordando la impresión, porcentaje s, y acá vamos a colocar dólar a, coma, dólar b, coma, dólar d, que es la cadena. Cuando queremos utilizar una variable, no les mencioné, deben anteponerle el símbolo del dólar. Bien, guardamos, vamos a mostrar.
Fíjense, valores 1,5.50 porque le puse punto 2F, punto flotante, cualquier cantidad entero y dos decimales, y el valor de la cadena como tal. Bien. Ven, cualquier duda, recordemos que la pueden hacer ustedes al foro, al email, sin ningún problema. Bien. Ahora bien, así como PHP maneja las variables de una manera muy particular, el cual el tipo va a ser el valor con que es inicializado, nosotros en el transcurrir de nuestro código fuente, nosotros podemos cambiar los tipos de datos. Por ejemplo, nosotros podemos decir acá, $C igual 3. Entonces acá C de ser cadena A va a ser el número 3. Pasa de string a entero. Bien, algo muy interesante con PHP es el uso de los arreglos. En PHP, perdón, el manejo de los arreglos son como listas, siempre son listas enlazadas, o sea, va a ser totalmente dinámico. Ojo, ustedes pueden trabajarlo como vectores, ya les muestro una diferencia. Entonces, dentro de un array, ustedes pueden incluir cadenas, enteros, flotantes, variables, ¿ok? Pueden hacer algo como, no sé, en el valor de una cédula, bien, y no van a tener ningún problema en el uso. Fíjense cómo sale impreso utilizando la función print_piso_r. Se utiliza para imprimir arrays, pero esto es más como desarrollo que para poder mostrar algún valor. Fíjense lo que se muestra, perdón, acá. Fíjense, array, posición 0 casa, posición 1 el 3, posición 2 4.5, posición 3 cadena y posición 23 millones María. ¿Ok? Entonces, cuando se trabajan con los corchetes, pasa a ser una posición. Entonces, por ejemplo, esto nos ayudaría a nosotros a poner fácilmente en un array, tener como, digamos, como índice todas las cédulas y el valor de los índices van a ser los nombres. Entonces ya tenemos una lista que va a tener fácilmente ubicable la cédula y nos devolvería el nombre. Bien, también tenemos una función llamado array_push, donde colocamos el array y le agregamos, por ejemplo, la variable c. Con esta función nosotros lo que hacemos es incluir o agregar valores. Si recuerdan, pues esto es un comando muy utilizado cuando utilizamos lo que son las listas, ¿no? Agregar la lista, eliminar de la lista. Y él siempre agrega es al final. Bien. De acá, fíjense, tenemos aquí cierra el array y luego de que lo agreguemos, pues va a tener el siguiente valor como 3. Fíjense, como nosotros le alteramos el índice al array, pues él le agrega un elemento más. Bien, aquí les quise mostrar un poco cómo manejan los índices. Ya está claro, si trabajan una numeración particular, pues tienen que mantenerla. Si no, bueno, ustedes tienen que hacer todo eso de manera manual cuando vayan a hacer la asignación en los índices de sus arreglos. Bien. Sí, bien, espero que todo esté quedando un tanto claro. Bien. Algo muy importante o algo que usualmente les muestro acá es cómo ustedes van a filtrar el contenido del HTML. Con PHP, bueno, lo que pasa es que esto poco a poco ha ido cambiando. Ya hoy en día, cuando trabajamos con este tipo de lenguaje como PHP, el mismo se utiliza únicamente para programación de backend, lo que es lógica de negocio. Tal cosa como sacamos un listado de una base de datos y devolvemos los valores. Y a nivel de front se hace el dibujado como tal. Pero pues eh, siempre es bueno dar los inicios, cómo se trabaja de manera nativa PHP o cómo se pudiesen crear aplicaciones directamente desde PHP. Que eso, digamos, este parcial como tal. Ya en el tercero, pues van a trabajar con Laravel, que es un framework de PHP, donde claramente se separan las vistas de los controladores, lo que son la parte visual de la lógica de negocio o la programación con PHP. Acá, fíjense lo que yo les menciono.
el código HTML es, digamos, es parseado, es filtrado, es personalizado de acuerdo a los valores de PHP. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo muy simple acá. Si la variable A es igual a 1, entonces vamos a imprimir una imagen. Perdón. Bien, una imagen y vamos a ubicar un archivo. Vamos a ubicar una imagen acá. Entonces, nos vamos aquí, yo por acá tengo en una carpeta, ya tengo un par de imágenes que las tengo por acá. Vamos a sacar esta y esta de acá. Vamos a copiarlas, nos vamos nuevamente a nuestra carpeta de la clase y vamos a pegarla acá, pero vamos a ir organizando nuestro código. Vamos a llamar bueno, realmente hoy en día se utilizan los assets, que son como los recursos, ¿no? Bien, entramos acá y pegamos las imágenes. Entonces la ruta va a ser assets y vamos a colocar la primera imagen que se llama descarga.jpg. Entonces va a ser assets slash descarga.jpg. Bien, fíjense algo muy interesante. Acá en PHP abro con comillas dobles, cierro con comillas dobles e internamente puedo colocar comillas simples sin ningún problema. Esta característica de comillas dobles y simples también aplica para JavaScript y para HTML básico, ¿ok? Bien, vamos a ver si nos funciona el código. Bien, aquí tenemos un error. Muy bien que nos salga acá. Vamos a dejar el video así tal cual para que ustedes vean cómo solucionamos un error. Nos dicen que hace falta una llave en la línea 25. Vamos para acá. Línea 25. Aquí nos falta una llave. Realmente no es una llave, es el punto y coma de esta línea. ¿Ok? Volvemos y ejecutamos. Y ahí nos sale la imagen como tal. Bien. Tal cual, sin ningún filtro, ni, o sea, perdón, sin ningún diseño, ni una que salga en la mitad, ni que flote, ni nada, porque no estamos haciendo nada de esto. Simplemente el HTML para mostrar esa imagen de acuerdo a un valor o a una condición. Como se dan cuenta, fíjense que los if, muy similar a C, a Java, en este caso JavaScript también, trabaja de esa manera. JavaScript es un lenguaje ya se creó, digamos, ya tiene toda una serie de desarrollos y actualizaciones. Surgió, fue como digamos, como una versión simple de Java, del Java conocido, para páginas web. Pero pues ya tiene sus propios estándares y demás. Ya hay lenguajes de backend como Node.js que utiliza JavaScript para programar como tal. Pero bueno, eso ya es otro tema. Por ejemplo, acá tenemos un comando, esto sí es particular de PHP, lo que es el else if. Aquí podemos decir, por ejemplo, si no es 1, entonces preguntamos si es 2, entonces ejecute un código. ¿Ok? Ahora fíjense en lo siguiente. Vamos a filtrar o vamos a mostrar lo que es la imagen, pero vamos a hacerlo de esta manera. Fíjense. Aquí cerramos el código PHP y lo volvemos a abrir. Y acá vamos a colocar el código HTML de la otra imagen. La otra imagen se llama, recordamos, images.jpg. Entonces, images.jpg. ¿Ok? Vamos a ver si todo está bien. Sí, creo que todo está bien. Vamos a grabar y vamos a volverlo a correr. No bota ningún error, tampoco bota la otra imagen porque no muestra la otra imagen porque pues A vale 1. Pero si nosotros acá le colocamos A vale 2 y volvemos a correr, pues nos sale la otra imagen que es una imagen de Pepsi. Y si yo le coloco 3, pues adivinen qué sale. Nada, porque pues no hay condición cuando sea 3. Bien. Entonces, resumimos un momento. Aquí están los tipos de variable. Podemos filtrar el contenido que se muestra en el sitio web. Podemos trabajar con arrays. Y bueno, básicamente pues esto continuamos con esta introducción. Bien.
Ahora bien, con los arrays es importante mencionar cómo lo vamos a recorrer nosotros. Fíjense, así muy sencillo, pues imprimimos, pero pues yo quiero recorrerlo. Bueno, pues recordamos la manera habitual con $i igual 0, un for allí común y corriente, mientras $i sea menor a, llamamos a la función array con values, pero pues podemos utilizar lo que es el array count, pero hay una función más simple, perdón, que se llama count. Le enviamos el array y él nos dice o devuelve cuántos elementos tienes. Bien, pero pues esto tiene una característica muy interesante, que ya la voy a dejar que corra el código así para que ustedes vean. Bien, primero vamos a colocar aquí un salto de línea y vamos a imprimir el valor de b en la posición $i. ¿Ok? Entonces, en teoría, bueno, voy por todos los elementos y imprimo el valor correspondiente. Bien, vamos a correrlo así, a ver qué es lo que sucede. Y nos debe mostrar unos errores allí que los efectivamente están ilustrándonos. Hay un offset 4 y un offset 5. ¿Cuál es la razón? Pues muy sencillo. La posición 0 es casa, la posición 1 es 3, la posición 3 es cadena. Perdón, la posición 2 es 4.5, la posición 3 es cadena. Bien, pero la posición 4 no existe, porque lo que está es, perdón, esta última versión, es un número largo, lo que es la cédula, y lo que hay en la posición siguiente, pues otro número largo, la posición 4 y 5 no existe. Ustedes dirán, ay, pero entonces yo cómo hago para recorrer eso. Bueno, pues utilizamos otra manera que se llama for each. Entonces, for each, en este caso el array, que sería b, as x, por ejemplo. Y con esto ya es suficiente para recorrerlo. El value, pues acá no es necesario. Y acá, pues simplemente, de igual manera, vamos a imprimir un br e imprimimos el valor de, de x, que es la variable temporal que va a ir, en este caso, elemento por elemento. Bien, elemento por elemento, imprimiendo los valores que tiene. Vamos a correr a ver cómo se nos muestra. Y fíjense que ahí sí nos muestra todo. Bien, importante esa manera de recorrer. Generalmente ya hoy en día pues el uso de recorridos en arrays se utiliza en lo que es el for each. Ya el recorrido de esta manera pues ya depende, son cosas ya muy particulares. Porque de esta manera pues nosotros no sabemos cuántos elementos hay, no sabemos cuáles son sus índices para procesar por ejemplo un JSON o un archivo ligero de envío de compartir información. No tenemos índices claros, hacemos los for each de una manera muy sencilla. Bien, ahora vamos a ilustrarles cómo trabajar con funciones dentro de PHP y aprovechamos y creamos una pequeña librería. Entonces vamos a crear un nuevo archivo, vamos a guardarlo, control S acá y lo vamos a llamar librería.php. Entonces en esta librería vamos a tener simplemente código PHP y creamos una función. Esta función la vamos a llamar sumar y vamos a pasar dos parámetros, a, b. Simple. Lo que vamos a hacer es devolver a más b. ¿Ok? Muy sencillo. Ahora, para utilizarla, lo que se hace usualmente en cualquier código fuente es incluirlas al inicio del código. La idea pues sería arriba, pero no importa, vamos a hacerlo acá. Y vamos a incluir lo que es la librería.php. ¿Ok? De esta manera, pues vamos a tomar todas las definiciones que estén dentro de este archivo PHP y luego lo que hacemos es utilizarlo. Acá al final, para no mezclar tanto el código, vamos a hacer esa llamada. Y nuevamente, hacemos un salto de línea y llamamos al método sumar que está dentro de la función y le enviamos dos valores, por ejemplo el valor de a
coma y el valor de B. Y pues debería salir impreso. Bueno, aquí pues vamos a verificar, como le estaba mencionando, qué es lo que devuelve. Corremos, sale 8.5. Vamos a ver si es verdad. Recordamos que A vale 3, que lo cambiamos, y B vale 5.5. Bien, ahora bien, vamos a hacer otro pequeño experimento. ¿Cómo hago yo para hacer un paso por referencia? Si ya nos damos cuenta, aquí hay un paso por valor. Enviamos los valores de las variables A y B al método. Fácilmente acá puedo decir A igual a $A por 2, $B igual a $B más 1, por así decirlo. El resultado obviamente va a cambiar, pero yo quiero saber si las variables quedan modificadas. Entonces vamos aquí al index. Después de mostrar, vamos a hacer un nuevo echo. Y mostramos el valor de A y el valor de B. Dejamos un espacio para poder ver la diferencia. Y vamos a ver qué pasa. 5. Fíjense, el resultado es 12.5, pero los valores de A y B es 3 y 5.5. Vamos a ver si es verdad que 12.5 está bien. Si el valor de A es 3 por 2, 6. 3 por 2, 6, que es el que estamos enviando, y 5.5 más 1 sería 6.5, sería 12.5, efectivamente. Pero yo quiero que los valores queden modificados acá. Para hacer esto, pues simplemente recordamos un poco de C++, le colocamos el ampersand antes de la variable. Vamos a probar, a ver si ese experimento nos funciona, y efectivamente los valores quedan modificados. Bien. Bien, señores. Digamos, esta es la primera clase de introducción. En un próximo video vamos a guardar lo que son los formularios, como pasarle datos a PHP desde el cliente, lo que es que el usuario escriba alguna información y este sea enviado hacia el servidor como tal.